afrontamos en nuestro estado, lo afrontamos en nuestra ciudad y tristemente sí, lo afrontamos en nuestras iglesias. Y no estoy hablando solamente de miembros, de congregantes, estoy hablando de oficiales, de pastores. Hace unos meses, cuando regresamos mi esposa y yo de la reunión del presbiterio, les comentaba lo que nos decía un conferencista que nos dio un tema, un seminario para parejas. Y él hablaba de miles de casos en la iglesia bautista, de pastores que están teniendo problemas de adulterio en sus matrimonios. Miles. Es un problema real, es un problema grave. Ahora, tan importante como este asunto es, la verdad es que no nos gusta mucho hablar de él. Mucho menos nos gusta que alguien nos diga qué hacer o qué no hacer en nuestras vidas privadas. Nuestras opciones y nuestras elecciones en cuanto a la intimidad las consideramos territorio intocable. Nadie puede meterse conmigo en lo que yo haga en mi recámara. Es asunto mío. Es nuestra posición la mayor parte del tiempo. Pero hermano, déjeme decirle que cualquiera que sea la lógica que empleemos para llegar a esa conclusión, es una lógica errónea. Es una lógica equivocada. Porque es muy claro que Dios está interesado en lo que hacemos en la intimidad, igual que está interesado en cualquier otra área de nuestras vidas. Una cosa más, Dios es firme cuando reclama su derecho a dictar los límites y la naturaleza de nuestra actividad sexual. De hecho, nuestro comportamiento en esta área es muy importante como indicador de cómo está nuestra salud espiritual y nuestra relación con Dios. Por eso Dios nos ordena en el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Esta mañana quisiera que viéramos con la ayuda de Dios dos cosas al estudiar este mandamiento y su contexto en el Nuevo Testamento. Primero vamos a explicar la enseñanza del Antiguo Testamento del 7º mandamiento en base al pasaje de Éxodo. En segundo lugar, vamos a ver en base al pasaje de Mateo que leímos en el capítulo 5, del 27 al 30, cómo es que nuestro Señor Jesucristo interpreta el 7º mandamiento y cómo aplica el 7º mandamiento a nuestras vidas. Eso haremos esta mañana. El próximo domingo, Dios mediante, que será el último domingo antes de la temporada de Adviento, y vamos a hacer un paréntesis luego en nuestro estudio sobre los mandamientos, pero todavía vamos a alcanzar, primero Dios, en 8 días, de que veamos varias aplicaciones prácticas que el 7º mandamiento tiene para nosotros. Para ser exactos, 7 maneras en las que este mandamiento aplica a nuestro entorno particular hoy en día. Pero hoy decimos, vamos a ver lo que enseña Éxodo 20:14 acerca del 7º mandamiento, y veremos también la aplicación que nuestro Señor Jesucristo hace de este mandamiento. En Éxodo 20:14 Dios nos enseña que de la misma manera en que los creyentes mostramos nuestra lealtad a Dios solamente, así también debemos mostrar nuestra lealtad, nuestra fidelidad sexual a nuestra esposa o a nuestro esposo solamente. Aún, fíjese, cuando se trata de futuras esposas o futuros esposos. El mandamiento nos enseña que de la misma manera en que nosotros somos leales solamente a Dios, en el aspecto sexual debemos también ser leales solamente a nuestra esposa, en el caso de los hombres, o a nuestro esposo, o a sus esposos, en el caso de nuestras hermanas.
Así que tenemos en este mandamiento una fuerte y una firme prohibición, justo como la que encontramos en el sexto mandamiento. En el sexto mandamiento Dios nos dice: no matarás. En el séptimo mandamiento nos dice: no adulterarás. Ambas, hermanos, son negaciones que se conocen como negaciones universales, es decir, un tipo de negación que no admite excepción. Cuando Dios dice no matarás, y es una negación universal, no matarás a nadie. Cuando dice no cometerás adulterio, es no cometerás adulterio bajo ninguna circunstancia, bajo ningún pretexto, bajo ninguna razón. La fuerza y la firmeza de la prohibición obedecen a que el problema del adulterio es un problema perenne, hermanos, es decir, es un problema que ha existido siempre. Ambos, hombres y mujeres, debemos ser honestos y admitir que constantemente somos tentados con el pecado de la impureza sexual. Quizás hace 20 años o 10 años este mandamiento aplicara en un 90% solamente a los varones. En la actualidad que vivimos, las tentaciones son iguales para el hombre y para la mujer. Es una realidad que debemos reconocer. En este mismo artículo que le estoy comentando, se mencionaba la posición que tienen las mujeres de negocios hoy en Estados Unidos. Y cita el autor un comentario en otra revista especializada de una psicóloga famosa allá. Y ella dice que el auge del éxito de la mujer en el mundo de los negocios obedece a que en la actualidad, dice ella, y lo ve como algo digno de alabarse, las mujeres ya no pierden el tiempo en relaciones que pudieran ser peligrosamente estables. Sí, ella dice, las mujeres hoy en día consideran el sexo solo como lo que es, una necesidad que puede llenarse sin tener que comprometerse. Incluso dice, hoy la mujer empresarial en Estados Unidos ve en un pretendiente que tenga serias intenciones el mismo pretexto que las mujeres del siglo XIX veían en un embarazo fuera del matrimonio. Le tiene tanto miedo una mujer empresarial en Estados Unidos hoy a alguien que se le acerque con intenciones serias, que el miedo que tenían en el siglo XIX, dice esta revista, a quedar embarazadas. Esa es la situación que estamos viviendo, de manera que el que nuestro Dios trate de protegernos a través de este séptimo mandamiento es absolutamente sentido común. Es un peligro que tenemos. Lo más práctico que puede hacer nuestro Dios es advertirnos y tratar de protegernos contra el daño que pudiera hacernos el quebrantar este mandamiento. El mandamiento tiene que ver también con nuestra lealtad al guardar el pacto que hicimos cuando nos casamos, al guardar nuestro pacto matrimonial. El Antiguo Testamento enseña, y luego lo confirma el Nuevo Testamento, que el matrimonio es una relación basada en un pacto entre un hombre y una mujer. Y ese pacto demanda nuestra total lealtad sexual, del esposo a la esposa y de la esposa al esposo. De esta manera, el pecado sexual cometido por cualquiera de los dos es considerado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento como una traición al pacto que hicimos con nuestro cónyuge. Pero el quebrantarlo va más allá, hermanos. Cuando usted y yo quebrantamos
el séptimo mandamiento, no solamente traicionamos a nuestra esposa. Cuando una esposa traiciona a su esposo, no solo lo traiciona a él, traicionamos también a nuestro Dios. Es una falta de lealtad a nuestro Dios también. Tal es así que cuando Dios acusa al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento de deslealtad, ¿qué figura usa, hermanos? Cuando los profetas iban y le reclamaban a Israel su infidelidad para con Dios, ¿cómo le llamaban al pueblo? Adúlteros. Era la figura que usaban en el Antiguo Testamento. Porque un pacto requiere compromiso. Y cuando somos desleales, cuando somos sexualmente infieles, violamos de la manera más profunda ese pacto que hicimos. Tan profunda es esta agresión al pacto que nuestro mismo Señor Jesucristo considera la única causa justificable de divorcio, el adulterio. Porque para Dios el pacto que se hace entre un hombre y una mujer es sagrado. No se puede romper. Pero ¿sabe una cosa? Cuando un esposo engaña a su esposa, cuando una esposa engaña a su esposo, el pacto ya se rompió. De hecho, ya se rompió, de manera que el divorcio viene a ser solo una formalidad. Así que lo que Dios nos está diciendo es que nuestra fidelidad en el matrimonio es una imagen de nuestra fidelidad para con Él. Pablo explícitamente lo dice así en Efesios 5. En este capítulo el apóstol dice que el matrimonio es una ilustración, es una parábola, cuya enseñanza es la unión de Cristo con su iglesia. Y por ende nuestra fidelidad conyugal es un reflejo de nuestra fidelidad para con Dios.